5:18, continuamos aquí en Causa Común en www.radio.p, la información al alcance de un clic. Búsquenos en el Facebook como @radio, en el Twitter estamos como @_radio. Ahora, este domingo 55 postulantes van a tentar un cargo de juez supremo y otros 20 a un puesto de fiscal supremo. Se va a tomar este examen para cubrir la plaza de juez también y de fiscal supremo, como ya le habíamos comentado. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene esta importante misión para este domingo. Así, y hemos visto una campaña también de muchas personas, que algunos también han venido por aquí. Voy a conversar este tema con la doctora Cruz Silva del Carpio. Ella es abogada del IDELI. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted muy buenas tardes. ¿Cuán importante es este domingo con respecto a esta elección que se va a realizar? Bueno, la elección, como tú muy bien has señalado, se realizan dos procesos de elección este domingo. Uno es la elección a un juez supremo y a un fiscal supremo, y este domingo es la primera etapa de la evaluación, es el examen escrito. Y faltan otras dos etapas, que son la evaluación del currículum vitae y la entrevista pública. ¿Cuáles son las funciones de un juez supremo específicamente? O sea, ¿cómo podríamos explicarle a los oyentes cómo funciona este sistema? ¿Por qué es tan importante pasar por una evaluación tan minuciosa y tan exigente? Claro que sí, mira, un juez supremo es primero es el magistrado elegido para, en última instancia, a nivel del sistema de justicia, decidir diversas causas. ¿Qué causas ve un juez supremo? Por supuesto, no son todas, para eso existen diversos tipos de jueces, desde el juez de paz letrado, juez especializado, juez superior y juez supremo. El juez supremo ve las causas consideradas más relevantes. Por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos, juicios a expresidentes o funcionarios relacionados a presidentes por motivos de corrupción, entre otros. Es necesaria una evaluación para este tipo de funcionarios, porque de ellos depende el control del poder y la protección de los derechos humanos y los derechos civiles, por supuesto, en el país. Y para eso se hace una evaluación rigurosa que consiste en 3 etapas. La primera, una evaluación de conocimientos para el cargo que postula, para la especialidad que postula. La segunda es una evaluación del currículum, es decir, este juez qué ha estudiado, qué capacitación ha tenido, por dónde ha pasado, etcétera. Y la tercera es una entrevista pública en donde se le pregunta sobre sus diversas capacidades y se tiene ya una evaluación directa, frente a frente, cara a cara, para ver cómo él resuelve un problema, cómo se dirige, etcétera. Digamos, es la máxima aspiración de todo abogado que esté en el sistema judicial, digamos, de todo funcionario que esté trabajando ahí, porque yo he estado revisando sobre eso y los que han salido es por límite de edad. Así es. Los 70 años han estado trabajando. Así es. Esa es la edad de cese, en efecto es el máximo cargo si es que uno quiere trabajar en el Poder Judicial administrando justicia. Si uno quiere ser el fiscalizador, el denunciador, la institución que le correspondería postular es la Fiscalía Suprema, que tiene el máximo cargo de fiscal de la nación. Para ser juez y para ser fiscal, uno primero necesita ser abogado. Luego de abogado, uno puede ser docente en derecho, abogado litigante o funcionario público como un juez o un fiscal. Es sumamente importante, sobre todo en el escenario actual. Estamos viendo diversas noticias, por ejemplo, de casos de narcotráfico, de crimen organizado, de corrupción, etcétera. Entonces, todos lavado de activos, todo ello. Entonces, todos esos casos importantes de altos funcionarios lo termina viendo la Corte Suprema. Y es la Corte Suprema la integrada por jueces supremos, de los cuales uno va a ser elegido en esta nueva convocatoria, cuya primera etapa es este domingo. ¿Cuánto tiempo dura las funciones de un juez supremo? Un juez supremo, en principio, si es que no comete algún acto irregular, dura hasta cuando cumpla 70 años. O sea, digamos, hay un mínimo de edad para postular. Así es. Para postular hay un mínimo de edad para postular, ya sea a diversas plazas. Por ejemplo, si uno quiere ser juez de paz letrado, basta con que uno tenga de 25 a más años. Y si quiero postular a juez supremo, ¿cuánto? De 45 a más años. O sea, puede trabajar hasta 30 años, digamos, ahí en el Poder Judicial como juez supremo. Sí, sí. Y eso está permitido, en el sentido que no es transparente tener en el mismo cargo tan importante como usted lo ha comentado, decisiones álgidas sobre funcionarios, expresidentes, gente que puede estar de hecho también todavía en funciones, no lo sé, pero darle tanto tiempo, dejarlo ahí, o sería bueno tal vez renovarlo y por un tema también de transparencia? A ver, hay un tema de renovación, en efecto. En principio la primera barrera es la edad, los 70 años, pero no es que
necesariamente se deba quedar hasta esa edad. ¿Qué puede pasar antes? Los jueces pasan por una evaluación cada 7 años, que se llama proceso de ratificación. Ahí se evalúa sus sentencias, cómo ha hecho la gestión del despacho, y los ciudadanos también tienen una vía para presentar sus quejas en ese proceso de evaluación que se conoce debidamente cada 7 años. Otra vía para de no llegar hasta los 70 a un magistrado supremo es el proceso disciplinario, es decir, si uno lo ve coimeando o ve que ha hecho una decisión en contra del derecho, lo puede denunciar ante lo que se llama la Oficina de Control de la Magistratura o la otra institución que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, pero ¿qué se puede hacer aparte de ese tipo de evaluaciones para cambiarle la cara al Poder Judicial? En el sentido de que si lo sometemos a votación, es un poder que está lamentablemente desprestigiado frente a la población. Así es, bueno, hay diversas fórmulas que se han presentado y que lamentablemente, no necesariamente porque en sí sean fallidas, sino porque no ha habido la voluntad política interna de la propia Corte Suprema para implementarla. Por ejemplo, mucho se dice de que no se conoce qué es la Corte Suprema, qué hace, cómo se fiscalizan, qué acuerdan, cuándo se reúnen, cómo funciona, etcétera. ¿Por qué? Porque falta transparencia, ¿ya? Entonces, es importante que la Corte Suprema, todas las reuniones que tenga, se vea por diversos medios, sobre todo ahora los electrónicos que son muy activos, el acta, ¿no? Los actas, para qué se han reunido, cuándo se han reunido, qué han decidido. Eso para cuestiones administrativas, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen un presupuesto, también como el presidente de la República, con lo que manejan y llevan adelante su institución. Entonces es importante saber en qué gastan los recursos. Otro tema que se puede implementar es la publicidad de los más importantes fallos, pero no solamente el resultado final de un proceso, sino todo el proceso de un proceso. Hay un caso bastante importante y paradigmático que fue el proceso por graves violaciones a los derechos humanos del expresidente Alberto Fujimori. Ese juicio fue transmitido por televisión todos los días y todas las veces que hubieron sesiones de juicio oral, con un sistema de visibilización de las causas que lleva la Corte Suprema de esta forma tan transparente y permanente. Es coto para que los magistrados puedan hacer alguna irregularidad. O sea, la transparencia es clave. Lamentablemente no se ha implementado un sistema que haga esta transparente como este juicio que te acabo de comentar. Claro, yo recuerdo también, no sé si es exactamente el juicio por a lo cual fue sometido el expresidente Alberto Fujimori, pero sí recuerdo que el que se transmita parte de estos juicios, se pudo también ver cómo a Moisés Wolfenson le daba, me parece, instrucciones. Sí, en efecto, claro, o la guiñada del ojo entre Fujimori y Montesinos y todo eso. Entonces, claro, es muy importante que ese tipo, gestos, ¿no? Los gestos y la prensa, es muy importante ahí su presencia para que justamente no solamente todo se haya llevado al plano jurídico, sino también al plano psicológico, ¿no? E interpretativo de las acciones de cada uno de los actores en el sistema de justicia, sea el juez, sea el fiscal, sean los abogados o sean los propios involucrados. Ahora, lo que yo creo que también es importante que la población sepa, para, digamos, opinar de estos temas públicos súper importantes, es que actualmente existe una institución que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos conversado de este proceso de elección de un nuevo juez supremo, pero ¿quién elige a estos jueces supremos? Eligen a los jueces supremos esta institución que está conformada por 7 personas, que tiene una muy buena particularidad. 5 de 7 personas son representantes de la sociedad civil. Entonces, los ciudadanos, los profesionales, los abogados, los universitarios, los profesores, etcétera, eligen cada cierto tiempo, cada 5 años, a un representante en este Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque en el pasado la elección de los jueces y fiscales era política, era en el Congreso o por decisión también del Ejecutivo. Entonces, tú tenías el problema de que veías a un juez que supuestamente tenía que ser imparcial, tocándole la puerta a congresistas y políticos, claro, para que lo puedan elegir o proponer. Ahora el sistema es diferente. Existe el Consejo Nacional de la Magistratura, que es una entidad aparte. O sea, completamente autónoma. Completamente autónoma, y que está compuesta, como lo acabamos de mencionar, no solo por representantes del Estado, sino por 5 integrantes o representantes de la sociedad civil. Y justamente en estos tiempos estamos en proceso de elección. ¿Y qué requisitos se solicita para que puedan integrar el Consejo Nacional de la Magistratura? Depende respecto de a quién tú representas. Por ejemplo, este domingo se va a elegir al representante de los abogados del país, ¿ya?, a nivel nacional. ¿Qué requisito tiene este candidato para que pueda acceder? Primero, tener 45 años o más. Ya. Segundo, tener una trayectoria éticamente irreprochable.
Tercero, no haber sido objeto de una sentencia por un delito doloso o estar actualmente siendo procesado. Y cuarto, por supuesto, no tener 70 años o más porque es la edad de cese. Entonces, son requisitos súper cortos, pero que son importantes conocer y que cumplidos cualquier ciudadano podría postular. ¿No? Aparte de los intelectuales, se supone que obviamente hay los méritos, ¿no? Los méritos propios de la profesión, haber ascendido a lo largo del tiempo. Así es. Básicamente los pergaminos intelectuales, éticos y morales, ¿no? Éticos y morales. Y ese es el principal problema. Mira, sí, por ejemplo. En el ejercicio del derecho, sí. Sobre todo en el ejercicio del derecho. En todos, en realidad, pero en el ejercicio del derecho, lamentablemente, hay tantos casos de abogados que se prestan para la corrupción o que estafan también a sus clientes. Y a veces en la otra parte, la parte afectada, la víctima, el que está denunciando, se siente frente a una batalla que va a emprender legal, engorrosa, difícil, frente a un abogado que sabe bien cómo defenderse y sabe cómo dilatar también cualquier proceso, ¿no? Ese es el problema, que lamentablemente la cultura, por lo general, porque también hay muy buenos abogados honestos y de causas justas y públicas, pero por lo general la cultura de los abogados es muy como legalista de la norma. Si esto en la norma no existe, y si es que existe en la norma, la interpreto de tal forma que me favorezca a mí y que no necesariamente sea justo. Entonces, ese es el problema. Actualmente hay 9 candidatos para este cargo. La elección es el domingo, se elige a nivel nacional y todos los abogados que estén colegiados y habilitados, es decir, que hayan pagado su cuota, van a votar. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado viendo respecto de la candidatura? Que es justamente el problema respecto del requisito tan importante de la trayectoria éticamente irreprochable. Todos, por supuesto, son abogados, tienen sus doctorados, sus pergaminos, etcétera, pero haciendo una revisión de lo que sobre ellos han en su momento publicado los medios de comunicación, sí nos damos con lamentables sorpresas. Por ejemplo, hay un candidato, es el candidato Fernando Calle Jayen, así se llama, que ex miembro del Tribunal Constitucional, que ha sido objeto de cuestionamientos y dura crítica por justamente las sentencias que emitía como Tribunal Constitucional. Por ejemplo, todos recordamos el caso del Frontón. Sí. El caso del Frontón todos sabemos que es un caso de lesa humanidad, es decir, es tan grave lo sucedido ahí que nunca prescribe para ser investigado. El Tribunal Constitucional, en su oportunidad, con motivo de un habeas corpus que llegó a esa institución, señaló que el caso de Frontón no era de lesa humanidad. Y si bien es cierto, esa no calificación jurídica que le dio el tribunal no perjudicaba al que accionó el habeas corpus, sí beneficiaba indirectamente a 3 personas que podrían ser investigadas por ese caso. Eran responsables políticas del primer gobierno del señor Alan García. Alan García, Luis Jean Pietri y el señor Mantilla. En efecto, entonces, si uno dice que el caso de Frontón no es de lesa humanidad, ya no es posible o no sería posible investigar a estas otras personas porque ya habría prescrito. Esto ha sucedido hace mucho tiempo. ¿Ustedes consideran entonces que hay una intencionalidad de blindar básicamente a esas 3 personas? Jurídicamente es muy endeble el argumento que al beneficiar indirectamente a estos personajes muy cuestionados, en efecto sí, todo es sospechoso. Pero a eso sumemos que el doctor Fernando Calle Jayen, lamentablemente, porque no debería ser así, siendo un magistrado del Tribunal Constitucional, confesado públicamente su cercanía al partido aprista peruano, cuando cualquier magistrado de un tribunal jurisdiccional tendría que ser aparentemente independiente e imparcial. Entonces, ese es el problema. También en las sentencias que él puede emitir, las cuales también han sido cuestionadas cuando ha sido integrante del Tribunal Constitucional. Así es. El doctor Callejaye, por ejemplo, es una candidatura que a nosotros nos preocupa muchísimo. Hay otros casos relacionados. Pero ¿cómo está él con respecto a niveles de popularidad? De lo que nosotros hemos logrado percibir, porque no existen encuestas fehacientes, él es uno de los 3 candidatos que podrían ganar la elección. Y lamentablemente, de lo que hemos hablado, los 3 tienen cuestionamientos. ¿Él está postulando para qué cargo? Para el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura en representación de los abogados a nivel nacional. Es decir, él está postulando para integrar a la institución que va a elegir a nivel nacional jueces fiscales que los va a evaluar y los va a destituir. Y lo va a sancionar también, como lo ocurrido con Carlos Ramos Heredia. Exacto. Él está postulando a ese cargo y por eso es tan preocupante su manifiesta y pública cercanía a un partido político partidario y este tipo de sentencias bastante cuestionables que ha tenido siendo Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un grave problema en el que nos estamos enfrentando este domingo, pero no solamente hay preocupaciones sobre ¿Qué se puede hacer en caso él es elegido? O sea, aparte
aparte de los cuestionamientos que algunos abogados pueden hacer, que el IDL puede pronunciarse, ¿qué se puede hacer si él ha sido elegido por parte de los abogados? ¿Solamente someternos, estar atentos a cualquier denuncia que pueda ocurrir en su contra, o hay cierto, de alguna manera, blindaje o respaldo que al ser ya elegido en este cargo tan importante pueda de repente impedir algún tipo de sanción posterior? A ver, en principio sucede lo siguiente. Una vez elegido un consejero, no tiene asegurado el cargo. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la vacancia. Y eso está regulado en la normatividad del propio consejo. Es decir, si un consejero incurre en alguna inconducta que está tipificada en lo que se llama causales de vacancia, por ejemplo, tener una acción que evidentemente vaya en contra con los deberes de su función, por ejemplo, que lo encuentren pues pagando o salga un postulante a un cargo de la magistratura que diga me ha querido sobornar, acá está la tarjeta, acá está el laudo, etcétera. Ese tipo de incumplimientos a sus deberes funcionales producen la vacancia en el cargo. Es decir, el pleno del consejo se reúne, evalúa el caso y dice, este señor ha faltado a sus deberes, se tiene que ir. Ahora, ¿él puede acudir a una instancia superior y pedir la reposición? Él podría acudir, por ejemplo, si es que la decisión del consejo es inmotivada, o insuficientemente motivada, podría acudir a través de un amparo por violación al debido proceso o motivación ante el Poder Judicial. Entonces, siempre hay vías, pero siempre y cuando el Consejo motive debidamente sus decisiones, esto no debería suceder. Ahora, hay otra vía también. Pero lo ideal sería pues que cualquiera que postule tenga pues los pergaminos necesarios, ¿no? Así no hay es, cuestionamiento, no tengo ni un partido que está detrás de mi candidatura, no voy a representar a nadie más allá de la defensa del derecho y los abogados de los así es. Hay un problema muy malentendido de parte de los candidatos que tienen este problema con la candidatura, que no piensan en institución. Si bien es cierto, un abogado puede defender a quien quiera y sostener la postura que crea conveniente por A o B motivos, lo cierto es que cuando estamos hablando de postular o entrar a una institución del sistema de justicia, esas decisiones no valen y no se ajustan a las exigencias que debe tener el cargo. Por ejemplo, que garantice que va a ser independiente e imparcial. La actuación del doctor Fernando Calle no garantiza que sea independiente e imparcial. Y no obstante así, él postula. ¿Por qué? Porque no piensa en institución, no piensa en lo que necesita el Consejo. Entonces, ese es un gravísimo problema de estas candidaturas. Hay otra vía por la cual los consejeros pueden ser sancionados y removidos de su cargo, y es la vía del Congreso de la República. Y actualmente estamos viendo un caso. El consejero Máximo Herrera, que fue encontrado fuera de las instalaciones del Consejo, reuniéndose con un candidato en pleno proceso de selección, está siendo investigado por la Comisión de Justicia, porque ya ha habido en otros años a que ante el mismo supuesto el consejero fue removido. Entonces, existen las vías para seguir fiscalizando, por supuesto. Aparte de estas, está el tema de pedir información sobre lo que está haciendo o no en un proceso de selección, si está siendo transparente, la motivación de sus fallos, etcétera. Entonces, existen diversas formas en que ciudadanos como nosotros, como nosotras, podría poner el ojo sobre estos candidatos e identificarlos cuando cometan algunas irregularidades. ¿Se ha recibido, digamos, una serie de quejas, denuncias a lo largo de todo este proceso? Sí, el doctor Fernando Calle, públicamente, lamentablemente respecto de él no hubo tacha alguna, y también porque el proceso de tachas, en donde se llama a los ciudadanos para que presenten diversa información que pudiera encontrar la candidatura, no se difunde, no se sabe cuándo son, y si es que se supiera también sería problemático, porque solo te dan 3 días hábiles para que tú, como ciudadana que no tienes un debido acceso a la información que necesitas, presentes algún cuestionamiento frente a una candidatura. Solo 3 días hábiles, solo 3 días. Entonces, es una nada, en efecto. Y además, los medios de comunicación también en el corto tiempo que es el proceso de selección, ¿podría hacer algo más profundo? Tampoco, ¿no? Entonces, es un gravísimo problema. Ahora, hay otras 2 candidaturas que son igual de preocupantes, ¿no? Una es una candidata también, la candidatura de la doctora Ruth Monge, es la única mujer que postula en este grupo. ¿Qué cuestionamientos tiene? Tiene los siguientes cuestionamientos, no solamente, bueno, a lo largo de diversos años, ¿no? El comercio en los años 90 identificó que la doctora era abogada de Fernando Ceballos y Lupe Ceballos, que como recordamos terminaron siendo condenados por delitos de narcotráfico por Aerocontinente. Aerocontinente. Así es, entonces, tienes eso, ¿ya?
Entonces, es ahora alguien que defendía a sentenciados por narcotráfico, va ahora a elegir a jueces. Entonces, ahora, pero ella podría también decir eso, ¿no? Hasta los delincuentes tienen derecho a tener abogados. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Lo que pasa es que, volviendo al punto anterior, cuando tú accedes o pretendes acceder a un cargo de una función pública relacionada al sistema de justicia, los estándares se elevan. ¿Por qué? Porque se supone que la institucionalidad del sistema de justicia te tiene que garantizar a cualesquiera independencia e imparcialidad. Entonces, es un diferente tamiz con el que se mide. Por supuesto, cualquiera puede defender, cualquier persona, etcétera, pero, por ejemplo, es como si se aceptara, no sé, las personas que defendieron a capa y espada la inocencia, que ha sido contradicha por una sentencia probatoria de culpabilidad de Montesinos, de Fujimori, de los Sánchez Paredes, de no sé, de crímenes y bandas organizadas. Todos esos abogados también en 5 años pueden elegir, evaluar y destituir. Éticamente no se siente bien. No encaja y no da la seguridad de una conducta intachable y estar fuera de este tipo de redes. Entonces, ese tipo de criterios y exigencias no es nuevo, existe, lo malo es que no se cumple, ¿no? Entonces, los filtros no funcionan debidamente y entramos a este escenario. ¿Dónde son los filtros? ¿Por qué tenemos entonces una serie de candidatos que de hecho me imagino que deben tener todos, en este caso, el derecho de postular? Pero ¿dónde está el filtro que debería decir, no, mira, Fernando Calle, tú no podrías por tal cosa? Porque tú en tal emisora dijiste, acuérdate que tenía cercanía con el partido aprista y tu fallo, por más que me hayas explicado, no cuadra, porque gracias al fallo que tú has emitido, a este voto a favor, en este caso tan importante de lesa humanidad, de la violación de derechos humanos, el caso Frontón, no se ha podido. O alguien que tenía un proceso de alimentos que no cumplió y tuvo que ser llevado al Poder Judicial. Tu esposa tuvo que denunciarte, tú no le diste la alimentación para tus hijitos, o sea, ¿Dónde está esta área o este grupo que debería detectar estas personas por tales motivos no pueden postular, moralmente desacreditados? A ver, mira, primero, el primer filtro son los propios abogados, porque para que un abogado postule necesita contar con cierta cantidad de firmas de adherentes. ¿Cuántas? Depende de la cantidad de colegios de abogados, de integrantes de cada colegio de abogados. Puede ser desde 100 hasta 1100. Depende de la cantidad de agremiados que haya en un colegio de abogados. No es mucho, y por eso es muy fácil. ¿Son 70.000 abogados? ¿Cuántos abogados son? Sí, aproximadamente, pero la cantidad exigida es respecto de, por ejemplo, si yo pertenezco al colegio de abogados de Huaura, yo postulo me basta tener 5% de los integrantes del colegio de Huaura para postular. Si soy del Callao, el 5% de los integrantes del colegio del Callao. No es mucho. No es mucho, es relativamente fácil postular. Entonces, el primer filtro son los abogados. Entonces, si yo soy un abogado cuya firma se me exige, se me solicita para apoyar la candidatura, y si yo soy reflexiva, yo voy a decir, yo no puedo apoyar esta candidatura por X. Entonces, el primer filtro son los propios abogados. Ahí está pues el descrédito sobre el tema moral. Así es. O sea, de verdad, cuando hablamos sobre los casos de los abogados, es cierto que hay abogados que son muy probos, que son en realidad, podemos decirlo, intachables, Así que se apegan mucho a la legalidad tal vez, pero sobre todo al tema moral, que tienen un compromiso, es defender en realidad a los justiciables, pero hay abogados que no son así. Hay abogados que en lugar de defender los derechos del litigante, lo que en este caso podemos observar es que al contrario, estafan a sus clientes, dejan casos votados, la clásica, algunos abogados toman un caso, lamentablemente, presento la denuncia, de repente o la demanda, se eleva a un juzgado y después ya me olvido. Y después ahí tenemos el problema de esta persona que ha contratado los servicios y que tiene todavía que ir al comité de ética del colegio de abogados y sabe que no le va a hacer un proceso, que no funciona muy bien tampoco, ¿no? Penal, y que no le va a hacer un proceso penal también un abogado, porque entre alguien que ha contratado los servicios con un abogado frente al abogado que ha sido denunciado, ¿quién va a ganar? Así es. O sea, así es. Realidad, y queda en impunidad, ¿no? Todo este tipo de cosas. Sigue. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué no se rezarse de alguna manera a la gente afectada si tenemos una denuncia en el Comité de Ética del Colegio de Abogados y esta denuncia ha sido probada, el abogado no ha podido sustentar todo aquello que le están adjudicando? ¿Por qué no se hace público? ¿Por qué no sale un medio de comunicación? ¿Por qué no se difunde? Esta persona ha sido denunciada por tal motivo y se ha encontrado responsabilidad. ¿Por qué permitir que esta persona siga estafando a otras personas? Que lo que están buscando finalmente es justicia, sea por X motivo. Así es. En principio, a ver, el Colegio de Abogados de Lima han habido
pocas veces en las que se ha conocido algún tipo de sanciones de esta naturaleza, ya muy pocas veces. Y el problema es que esto no es constante. Y también por lo siguiente, en verdad lo que se debería hacer en ese momento es tener una sanción más drástica. Por ejemplo, retirarle la colegiatura o la habilitación para seguir ejerciendo la profesión. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿de momentánea o estamos hablando de...? Dependiendo del agravio que haya cometido. Ser, o sea, permanente. Permanente, claro. Yo sí, digo, sí. Permanente, porque yo sé que si me han contratado para defender a alguien, dejo de defenderlo, me he aprovechado de su necesidad en busca de la justicia, lo he estafado, lo he engañado, me he pagado. Y hay abogados que no te dan ni siquiera un miserable recibo, ni nada. La gente desesperada, ni siquiera le dan absolutamente nada. Y lo que es peor, o sea, una estafa total. Entonces, ¿por qué motivo ser indulgentes con esta persona que no ha sido, ni ha tenido un poco de consideración frente a otros que han buscado a un abogado y están manchando a esta persona en nombre de varias instituciones? Porque frente a este abogado uno piensa todos son iguales. Sí, lamentablemente. La sensación que tiene la gente de parte de los congresistas que es generalizada y cosa que lamento porque hay congresistas muy buenos que sí trabajan de verdad. La sensación que tiene la población frente a un policía que están en realidad para protegernos, resguardar la defensa nacional y seguridad de todo el país, salvaguardar nuestra propia vida por encima de la de ellos, ¿no? Entonces, pero ese tipo de gestos que son negativos mancha a toda una institución. Es un problema bastante complejo, para ¿no? Limpiar todo el Poder Judicial, todo el sistema de justicia, desde la primera persona que tiene acceso a la población, que es un abogado, la primera persona, porque si a mí me denuncian de algo o si yo quiero denunciar a alguien sobre cualquier tema, yo recurro a un abogado y él mediante los trámites correspondientes vale para el caso. Pero si el primer contacto que tengo yo con lo que yo considero que es justicia es alguien que no ha trabajado de forma correcta y que se aprovechó de mí, yo digo, este Poder Judicial es una porquería. Sí, lamentablemente. Todo está malogrado. Mira, lo que tú acabas de señalar es un problema bastante complejo que tiene diversos factores. Uno es, en efecto, el compromiso y la ética de cada profesional para decir, voy a defender bien, voy a hacerle claro a mi patrocinado, no lo voy a mentir, no le voy a cobrar de más, no voy a coimear al juez, etcétera, ¿no? Primero, un tema de compromiso personal del profesional. Número dos, también hay un problema sociocultural y también económico. Hay demasiados abogados y hay muchas escuelas de derecho que no dan una debida educación a los abogados. Entonces tú tienes una sobrecarga, tú tienes una sobrecarga de esta profesión que hace pues de que sencillez la acción y si tú puedes sacar mayor provecho, pues lo haces, etcétera. Entonces ahí, como se dice, se está maleando la profesión. Ahora, también existe el tema económico, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa también con los jueces. ¿Por qué a los jueces les cae, pues, la mayor de las críticas? Hay que también ver el escenario material en el que trabajan, los sueldos que algunos integrantes del Poder Judicial, no solo jueces, sino también personal administrativo judicial, que es el personal con el que mayormente los justiciales toman contacto, la secretaria del juzgado, el que está en mesa de partes, el de seguridad, el asistente, etcétera. Entonces, el tema de salarios, de recompensas profesionales, laborales, sanciones, méritos, beneficios, hace todo un escenario que no permite ver una clara solución o claras soluciones a este problema que es muy complicado y al final el que termina siendo perjudicado es el justiciable. Es que no hay en realidad una buena fiscalización. Todo parte del colegio de abogados a través del comité de ética. Es así, todo parte a través de ellos. ¿Cómo hacer para de diversas, ¿Cómo hacer? Porque yo la verdad me pongo en la situación en que nunca he tenido un problema legal, jamás. Me han denunciado o yo voy a denunciar a alguien. Necesito a alguien que me defienda. No tengo ni idea de cómo rayos funciona el sistema judicial. No tendría por qué tampoco saberlo. No es mi profesión, no es mi rubro. Puedo tener un conocimiento muy genérico de ello. Y contacto a alguien y me empieza a decir que lo que debería cobrarme 1.500, 2.000, me quiere cobrar 5.000, 6.000, 7.000. No hay un precio estándar para Así es. Caso, un abogado. Es bien complicado, en efecto. Después, mira, tienes que pagar mira, tú no tienes idea cómo funciona este negocio, es así, lamentablemente, pero hay que pagar al policía, hay que pagar acá al fiscal, hay que pagar acá a este vocal, que él está al costado de que él te va a asegurar tal cosa. Entonces, uno considera que es lo más normal. Y si es que eso en efecto es verdad, cosa que no es verdad, generalmente no es verdad. Porque el litigante no está al costadito del abogado en cada paso que da. Este justamente es el grave problema, ¿no? Tú indicaste por dónde es que inicia esto. Bueno, tiene diversos inicios. Primero, yo te comento, hace unos años se amplió
a través de una norma las formas para crear facultades de derecho y anexos y sucursales. Eso promovió la proliferación de diversas escuelas, entre comillas, de derecho, donde la educación legal se pauperizó. O sea, bajó de estándar. ¿Por qué? Porque al tú ampliar estos requisitos, mejor dicho, flexibilizarlos, tienes a muchos empresarios que entran. Ahora hay empresarios y empresarios, ¿no? De la educación. Tienes muchos empresarios que entran y te malean la plaza, porque el tema de ellos, la lógica no es la educación universal importante para aportar al sistema de justicia, sino cuánto me das por un título. Claro. Te lo doy rápido. Los exámenes de ingreso son recontra fáciles, casi automático. Sí. Igual el bachillerato, ya no te gradúas por tesis. Entonces, es mucho más fácil entrar, mucho más fácil salir de una tipo de facultades. Para nada la ética, ¿no? Así es. No se prioriza la ética. El código penal, el código civil, todo eso, pero un tema es la flexibilización de la norma, otro problema es la educación que se da en las facultades de derecho, otro problema sin duda son la fiscalización que sobre los agremiados puedan hacer los colegios de abogados, otro problema es justamente la falta de conocimiento de qué cosa es esto del sistema de justicia, cómo funciona el colegio de abogados, a dónde puedo ir, dónde me quejo, dónde están los medios, dónde están las instituciones de sociedad civil que trabajan sobre esto y me pueden informar. Eso realmente, uno cree que debiera ser solo conocimiento de los abogados, eso es mentira, eso tiene que ser prácticamente cultura general. Pero eso también no parte necesariamente de ciudadanos mismos, sino también de instituciones que deberían que promocionen ese tipo de conocimiento. Son tus derechos. Así es. Si te encuentras con alguien así, denúncialo. La gran mayoría no tiene ni idea dónde denunciar a un abogado. En verdad, ese es un tema que debería darse como educación cívica, ¿no? Un tema de lo que pasó en tu país, el sistema de justicia, cómo está la policía, etcétera. La campaña que hizo la policía, el Ministerio del Interior, la propia policía con los policías corruptos, que hay muchos, todos no son, obviamente, hay muchos, pero si tú encuentras un policía corrupto, puedes acudir a la Inspectoría General de la Policía y puedes hacer tu trámite correspondiente. Está la Defensoría del Pueblo, la oficina, sí. ¿A dónde puede ir exactamente una persona cuando esté estafada por su abogado? ¿A la Defensoría del Pueblo también? ¿O siempre al comité de Hay ética? Diversas vías. ¿O hay también? Hay diversas vías. En efecto, lo primero es acudir al Colegio de Abogados, a la Comisión de Ética, eso es lo primero. Lo segundo, si es que esto no resulta, o si es que el Colegio de Abogados se demora o no da una debida atención hasta ese reclamo, a la Defensoría del Pueblo. Otro también podría ser el Indecopi, porque si te estás dando cuenta, lo que tú estás recibiendo de un abogado es un servicio. Entonces, tú tienes que exigir la calidad del servicio por lo que has pagado. Y otro, por supuesto, diversas organizaciones de sociedad civil que como el IDL, que lamentablemente no son muy conocidas, ¿no? Muchas veces se estigmatiza lo que es una ONG, etcétera, pero hay que ver que las organizaciones de la sociedad civil como esta, por ejemplo, tiene diversos campos de acción y realmente hace bien su trabajo. ¿Ustedes han llevado a casos similares o se han recibido, digamos, de manera recurrente de una sola persona, 2 denuncias, 3 denuncias de estafa a sus clientes? Lo que nosotros hemos recibido son muchas solicitudes de consulta. ¿Ya? Solicitudes de consulta, ellos van hacia nuestra institución, nos explican el tema y nosotros en la medida que podemos le asesoramos, indicándole esto, justamente usted puede ir aquí, su escrito puede ser acá, fundamente con este articulado, con este derecho, ponga esta prueba, etcétera. Lamentablemente por un tema de capacidad no patrocinamos todos los casos que vienen hacia aquí, sino que a través de ciertos criterios identificamos los que pueden tener un mayor impacto. Por ejemplo, hemos tomado la defensa en su oportunidad de un magistrado que era ciego, que es ciego, y que postuló al cargo de, ahora es magistrado, pero en ese entonces no lo era, postuló al cargo de fiscal primero y luego de juez y fue discriminado por su ceguera. Patrocinamos ese caso, por ejemplo, porque sabíamos que era, digamos, un caso paradigmático a favor de las personas con discapacidad, la relación de acceso al sistema de justicia, etcétera. Ese tipo de casos son los que nosotros llegamos a patrocinar, pero los que no, sí, sin duda, los llegamos a absolver la consulta para que puedan defender sus derechos en otras vías. A mí lo que me indigna es lo que se ve siempre en algunos medios de comunicación, que yo los digo, soy periodista también, por el tema del morbo a veces, de lo que puede vender más, casos de feminicidio, mujeres maltratadas, abogados que se prestan para salir un minuto, medio minuto en televisión, en microondas, en el reportaje, al día siguiente desaparecen. O sea, supuestamente se comprometen a llevar un caso completamente gratuito. Y después, increíble. Pero eso es algo que se da. Qué increíble. O sea, yo paro criticando esto, y sobre todo América Televisión, porque promocionan abogados que para empezar hasta inhabilitados están. Y lo peor, que se le promete a la gente que van a llevar un caso que es gratuito, que te van a seguir esto, que te van a hacer eso. Pues además la gente está completamente extraviada, su caso ha sido olvidado, no han hecho absolutamente nada. Y eso ya es un tema que raya con
la humanidad, ¿no? Pero Es un eso tema se da. básico de humanidad Pero y eso se eso da. se debe denunciar al Colegio de Abogados. Pero el colegio de abogados no debería Definitivamente. detectarlo de inmediato. O sea, yo veo a alguien que sale, casi todos los días en televisión, prometiéndose llevar un caso, otro caso. Obviamente no lo está llevando, no hago el seguimiento, porque por el tema de figuretear, por el tema de exposición mediática, que hay abogados así, que quieren salir Sí. un ratito en televisión, se aprovechan de un caso y luego después desaparecen. O Ante sea, esos casos, en efecto, los colegios de abogados deberían implementar una estrategia de fiscalización como esta, no esperar que llegue la denuncia, Claro, sino ellos mismos de estar oficio, al ¿no? pendiente de lo que salga en medios e identificar, Claro. este abogado se ha comprometido a llevar Quiero esta ver cómo causa está el caso, ad honorem, claro. etcétera. Ahora, y debería hacerlo, porque en verdad, No lo por norma interna, los colegios de abogados exigen a sus agremiados a llevar al menos un caso al año ad honorem. Esa es la contribución que hace supuestamente el Colegio de Abogados, los colegiados, a la comunidad. Eso se fiscaliza, se sigue, se comprueba. No hay un registro de las causas ad honorem llevadas por todos y cada uno de los abogados agremiados. Pero, por ejemplo, está el piecito, pero falta cerrar el círculo de la fiscalización. porque ¿no? este tipo de situaciones hace que en realidad todo el sistema se especifique, ¿no? Y no solamente por causas objetivas, sino que también si tú tienes el conocimiento de una mala experiencia con el sistema, con los abogados, por parte de una amiga, esa sensación, esa Hace que se apariencia va a reproduzca, crecer, claro. va a crecer, y al final cuando se diga, por ejemplo, ¿quién quiere señalar que se necesita poner presupuesto estatal para mejorar el sistema de justicia? Los colegios de abogados todos van a decir, ni hablar. No. Fomentar más dinero para promover esto que ya tenemos, Para cohibir ni hablar. estafadores corruptos, Entonces, no. es un boomerang muy perjudicial incluso para las políticas públicas que pudieran promover un desarrollo y una reforma estructural a todos estos temas que estamos conversando. Bien, doctora, ha sido usted muy gentil. La doctora Cruz Silva del Carpio, abogada del IDL. Mañana justamente en el programa Verdad o Justicia que conduce el abogado penalista Robert Castillo Larrea se va a tocar la ética en el ejercicio del derecho, por una serie de casos que se vienen dando también, porque no es nuevo en realidad ese tema. O sea, quien uno tiene una mala experiencia de repente, yo no quisiera que le haya ocurrido, pero con una persona que usted acudió por sus servicios, pedir la asistencia legal y luego terminó incómodo, molesto, buscar otro abogado, el caso quedó olvidado. O sea, es bastante recurrente en realidad, es muy recurrente. Así que mañana se va a tocar ese tema. Justamente la jefa del Comité de Ética del Colegio de Abogados va a conversar con don Robert Castillo. Vamos a ver qué tiene que decir el Colegio de Ética, ¿no? El Colegio de Abogados, perdón, sobre lo que está ocurriendo con tantos abogados agremiados. Tantísimos abogados y abogadas, por cierto, Claro, y abogadas. abogadas. Vamos a la pausa, vamos a regresar luego con la nutricionista Betty Salva. Vamos a hablar del kiosco saludable, ¿no? Sobre esta semana, como ya habíamos conversado con el congresista Gustavo Rondón, se ha desarrollado 2 días, en realidad se ha conmemorado 2 días importantes, el Día de la Actividad Física, que es muy importante porque nos hace, creo que a muchos falta un poquito de ejercicio, y también el Día de la Salud. Y vamos a hablar también de eso con la nutricionista luego del corte comercial. Bueno.